Bien, entonces, compartiremos pantalla. Perfecto. ¿Se observa bien? Gracias. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces Sí, vamos a sí se empezar. ve. Recordemos que la semana pasada, siempre enfocado en lo que es la prevención de las lesiones, la semana pasada platicamos un poquito acerca de la importancia que tenía tanto el calentamiento como la relajación al principio y al final de la práctica deportiva respectivamente, siempre enfocado a la prevención de las lesiones. Janet, ¿tienes algo que decir? Sí, Doc, que no se le escucha mucho, se le oye así muy lejos. Ok, perdón, tengo problema aquí por el eco, pero vamos a tratar de hablar más fuerte. Entonces, como les decía, entonces retomando este tema, siempre enfocándonos en la prevención de las lesiones, hoy vamos, porque ya vimos los beneficios de calentar antes y de relajarse después, pero también durante el entrenamiento y la competición de la práctica deportiva se producen las lesiones, a pesar de haber hecho un buen calentamiento. Siempre el esfuerzo físico durante la práctica puede llevarnos a, a producir lesiones. Entonces, es importante que nosotros veamos ahora los principios de entrenamiento básicos, recalcando que están enfocados en la prevención de las lesiones. Es decir, voy a tocar ciertos principios de entrenamiento, pero los voy a enfocar para prevención de lesiones. No vamos a hablar de, porque los principios de entrenamiento ustedes los van a ver de otra forma ya en otros cursos, pero aquí lo vamos a ver enfocado a la prevención de las lesiones. ¿Y qué son los principios de entrenamiento? Pues no son otra cosa que las herramientas básicas que relacionadas entre sí nos van a ayudar a planificar, aplicar y ajustar todos los estímulos adecuados para el individuo en busca de un entrenamiento coherente, efectivo y hacia el máximo rendimiento físico. ¿Para qué nos van a servir? Pues prácticamente nos van a servir para establecer las pautas y definir el sistema de entrenamiento de forma que tenga una lógica que permita al deportista progresar de manera adecuada, segura y hacia conseguir sus objetivos. Prácticamente estas pautas o estos principios nos van a dar las herramientas para que nosotros podamos planificar nuestro entrenamiento basado en nuestros objetivos, en las condiciones de nuestros atletas y siempre priorizando su seguridad, ¿verdad? Y de esta forma garantizar que ellos logren desarrollar todas sus capacidades en forma óptima y protegiéndolos de las lesiones al momento de hacer todo esto. Y para eso nos van a servir los principios de entrenamiento que se conocen como los principios del entrenamiento FIT. FIT es más que todo por sus iniciales, ya que va a englobar los principios de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio. Vamos a desarrollar poco a poco cada uno de ellos. Pues la mayoría se explican por sí solos con la definición, pues sabemos que el principio de frecuencia se va a definir como el número de sesiones de entrenamiento que se van a realizar por un periodo de tiempo. Se toma el periodo de tiempo semanal, ¿verdad? Porque de esta forma es más fácil poderlo programar por semanas. Claro que todo esto es modificable y va a depender mucho de la planificación y de los objetivos que tenga cada entrenador. Alguien puede planificarlo por un periodo de tiempo mensual, dependiendo si son macrociclos, microciclos, lo pueden hacer quincenal, semanal. El tiempo ya queda a discreción y va a ser definido por los objetivos que tenga cada entrenador. Pero volviendo al principio de frecuencia, vamos a decir que es prácticamente las veces que se van a realizar el ejercicio en el día podría ser. El consejo general es que se recomienda que sean en frecuencia de 3 veces a la semana para obtener buenos resultados. Es decir, se ha visto que con tres prácticas semanales se pueden obtener muy buenos resultados. Repito,
Todo esto es muy variable y va a depender de cuál es el objetivo, la capacidad y también el tipo de deporte que se haga o el tipo de deportista. Por ejemplo, esto de 3 semanas puede ser para alguien que no únicamente quiere mantener una condición física aceptable, ¿verdad? Por salud. Pero, por ejemplo, ya para atletas de alto rendimiento, probablemente la frecuencia vaya a ser de 5, 4 o 5 días, incluso hasta 6, ¿verdad? Y va a depender también del tiempo en el que se esté practicando. El otro principio es obviamente la intensidad, que la intensidad no es otra cosa más que el nivel de esfuerzo o carga máxima que se va a estar trabajando en cada práctica. Es decir, qué tan vigorosa es la actividad que se va a realizar en el entrenamiento, leve, moderada o intensa, ¿verdad? Y los factores que la van los factores que indicen esto va a ser la carga del ejercicio, la velocidad de la ejecución, obviamente la dificultad, la duración, entre otras, ¿verdad? Debe ser, se recomienda que esta sea de forma progresiva para evitar las lesiones, ¿verdad? Empezar de unas cargas leves y poco a poco ir aumentando el nivel de intensidad. El otro principio es el principio de tiempo y este pues obviamente se refiere a la duración de cada sesión, ¿sí? No hay que confundir el principio de frecuencia con el del tiempo, ¿verdad? Parecieran claros, pero hay que hacer la diferencia de que el tiempo se refiere a la duración de cada sesión de entrenamiento, ¿sí? Y esto lo vamos a asociar en preguntas tales como cuánto tiempo me va a llevar a hacer el ejercicio o cuánto tiempo va a durar el circuito que quiero trabajar ahora, ¿verdad? Entonces es claro, cuánto tiempo dura la sesión de trabajo, ¿verdad? Y esto se va a determinar siempre por el objetivo que tengamos, el tipo de rutina o de ejercicio que vamos a hacer, que esto también nos va a decir cuánto descanso vamos a necesitar, entre otras cosas. Y aquí me gustaría aclarar mucho el famoso mito que muchos todavía creen, que dicen que mientras más tiempo se entrena, va a ser mejor, lo cual ya lo hemos visto, ya está muy bien comprobado que esto no es en realidad cierto, ya que siempre se necesita un tiempo de descanso, que en el descanso es donde realmente vemos nosotros las mejoras del estrés que se provocó por el entrenamiento. Y por último, vamos a ver el principio del tipo de ejercicio. Y esta no se refiere a otra cosa más que la modalidad específica del ejercicio que queremos realizar. Por supuesto, va a hacer referencia al ejercicio que estamos realizando. Y eso va a depender mucho de la disciplina deportiva o de los objetivos que queremos trabajar en los atletas, ¿verdad? Tenemos que al trabajar con estos principios de frecuencia, intensidad, tiempo y eligiendo el tipo de ejercicio adecuado, vamos a comenzar a ver cambios positivos en nuestra condición física. Todo esto enfocándonos siempre a tratar de prevenir las lesiones. Como pueden ver, ninguno es independiente del otro, ya que para poder desarrollar un buen plan tenemos que ir mezclando todos estos principios, como por ejemplo, si vamos a querer un entrenamiento de alta intensidad, pues probablemente vamos a elegir un tiempo corto para hacerlo y probablemente una frecuencia baja también, ¿verdad? Mientras que si tenemos un ejercicio que sea más de técnica, es probablemente que aquí la intensidad sea disminuida, el tiempo sea aumentado y tal vez la frecuencia también. Todo eso dependerá de muchos factores, principalmente el objetivo que tengamos. Pero lo que quiero que quede claro es que ninguno es independiente del otro. Todos van ligados de alguna forma y pueden ser modificados dependiendo de nuestros objetivos. Sabiendo esto, entonces, ¿qué es lo que queremos evitar con una buena planificación con este principio FIT? Pues básicamente lo que queremos evitar es el sobreentrenamiento, que es el que nos va a venir a provocar muchos tipos de lesiones, ¿sí? ¿Y qué se entiende por sobreentrenamiento? Pues el sobreentrenamiento no es otra cosa más que es una falta de equilibrio entre el ejercicio y la recuperación, ¿sí? Es decir, el entrenamiento intenso, constante, sin periodos de descanso, va a venir a provocar este sobreentrenamiento, ¿verdad? Claro que no es la alta carga de actividad en el entrenamiento, no es lo único que puede desencadenar este sobreentrenamiento,
¿sí? Y también porque también hay factores externos, ¿sí? Como pueden ser problemas psicológicos, problemas afectivos, problemas personales, problemas sociales, problemas económicos, ¿sí? Incluso trazarse objetivos que son muy difíciles de alcanzar o quererlos alcanzar en muy corto plazo. Todo esto puede generar también un estrés que nos va a provocar un sobreentrenamiento. Algo importante que debemos de entender también es que el sobreentrenamiento no va a aparecer de la noche a la mañana, ni con 2 o 3 días, ¿sí? Primero vamos a estar viendo que va a ser de forma progresiva. Primero vamos a encontrar una fatiga aguda del atleta, luego esto va a ir incrementando a una subaguda y por último una fatiga crónica y luego se va a desencadenar el sobreentrenamiento. Eso es un periodo de tiempo bastante largo, puede ser incluso de meses, ¿verdad? Dependiendo mucho de la intensidad o de estos otros factores que platicamos, que son factores externos. Aquí Profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, una duda. En el momento de que nosotros estemos trabajando determinado equipo, si sucede algo parecido a lo que usted está hablando del sobreentrenamiento y hay una fatiga muscular y todo lo que usted nos ha mencionado, cuando esto sucede en nuestros equipos, ¿cómo podemos contrarrestar esta parte ya afectada, Doc? Justamente, te me adelantaste un poquito. De eso vamos a hablar ahorita aquí en un par de diapositivas más, ¿sí? Entonces, pongamos, listo que ahorita lo vamos a explicar. Antes de Correcto, gracias. explicarte, no hay problema. Antes de, no, ya les dije, no hay problema que me interrumpan. Me gusta que lo hagan. Antes de ver eso, quiero mencionarles a quiénes va a afectar este sobreentrenamiento. Básicamente puede afectar a toda persona que realice actividad física, ¿sí? A todos. Cualquier deportista puede verse afectado por un sobreentrenamiento, pero hay un grupo de atletas que son más susceptibles y de entre ellos podemos mencionar principalmente a las personas que son motivadas y jóvenes, ¿sí? En aquellos muchachos que están pasando de las divisiones inferiores a cada vez una división superior o a una categoría senior o profesional. Entonces, el entusiasmo de querer encajar, la presión de querer ganarse un puesto, ¿sí? O las cargas de entreno que ya son mucho más fuertes, pues estos son más susceptibles a sufrir este sobreentrenamiento. También deportistas con poca experiencia y que no puedan reconocer sus síntomas o que quieran alcanzar sus objetivos muy pronto, ¿verdad? A veces se saltan procesos que por eso muchas veces no recomiendan mucho cuando ven un chico muy bueno en las divisiones, que te digo yo, sub 15 y de pronto tirarlo de una vez a la mayor. A veces pueden sufrir este sobreentrenamiento, ¿verdad? Porque todavía tienen muy pocas experiencias y faltan muchos procesos por los cuales pueden pasar. Y por supuesto en los que practican deportes con una alta demanda de fuerza y velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a, primero para poder efectuar acciones para contrarrestar este sobreentrenamiento, tenemos que aprender a identificarlo. De otra forma, lo único que vamos a hacer es lesionar a nuestro jugador. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? El cuerpo siempre va a estar mandando mensajes de cuando algo no está bien, ¿sí? Y dentro de estos mensajes vamos a encontrar signos y síntomas físicos que se pueden ver y se pueden sentir y otros psicológicos que prácticamente solo la persona que los está teniendo los puede sentir, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos? Hay muchos. Dentro de todos destacamos frecuencias cardíacas elevadas cuando estamos en descanso, ¿sí? Algunos pareciera que no tienen nada que ver con la actividad deportiva y es ahí donde debemos de ser muy suspicaces para poder identificarlos. Por ejemplo, infecciones leves frecuentes, aumento en la susceptibilidad de resfriados y gripe. Cualquiera diría, ¿qué tiene que ver eso con estar entrenando? Pero el cuerpo empieza a sufrir y este síndrome de sobreentrenamiento tiene una base fisiológica y química muy compleja, que por supuesto no la vamos a estudiar porque no es el objetivo de este curso, pero todo eso genera una serie de cambios en nuestro organismo que incluso afectan nuestras defensas. Entonces, esto puede representarse en aumento de susceptibilidad a resfriados o cualquier tipo de infecciones leves frecuentes, ¿verdad? Aumento de las lesiones leves, alguien que tenga
apenas una pequeña contusión en la rodilla, va a empezar con mucho dolor, como que si se la hubiera luxado, ¿verdad? Dolor crónico de músculos y articulaciones, siempre va a estar adolorido por todo, un agotamiento, el letargo, va a empezar a perder peso, pérdida del apetito, va a estar sediento, deshidratado en todo momento, no va a tolerar el ejercicio, vamos a ver claramente una disminución en su rendimiento, una recuperación lenta, incluso la realización de la técnica va a ser defectuosa, ¿verdad? Todas estas cosas que nosotros como entrenadores podemos estarla viendo durante la práctica y debemos estar muy atentos para verlo. También hay signos psicológicos como fatiga, cansancio, disminución de la concentración, desmotivación. Van a haber personas irritables con mucha ansiedad, otros con depresión, no pueden dormir, ¿sí? Siempre están inquietos, con mucho nerviosismo. En las mujeres se ha visto mucho la ausencia de la menstruación, pierden su periodo por meses. Esto también es un signo de una sobrecarga de entrenamiento. Entonces, ¿cómo saber? Pues cuando identificamos varios de estos, no, al tener solo uno no quiere decir que ya tenga un sobreentrenamiento, ¿verdad? Tenemos que ser muy suspicaces y ver cuando hay varios de estos, cuando vemos varios de estas cosas, es donde debemos de venir y empezar a reevaluar la carga física que tenemos sobre esta persona y entonces poder tomar acciones. Y aquí viene para responder la pregunta del profe. ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar? Tenemos varias, ¿verdad? Tenemos varias acciones que podemos tomar. La primera, ya se las dije, revisar cuál es la carga de entrenamiento que le estamos dando a este grupo de personas, ¿sí? Y considerar disminuir la carga. Para esto, volvemos nuevamente al principio FIT, ¿sí? Porque lo ideal sería suspender el entrenamiento. En algunos casos graves, sí hay que suspenderlo por unos 2, 3, hasta 5 días, ¿verdad? Pero en otros no, pero algunos no se pueden dar ese lujo, no podemos suspenderlo porque si no perderíamos todo el trabajo que traemos. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a nuestro principio FIT y vamos a modificar todos esos principios para disminuir sus cargas de entrenamiento. ¿Qué podemos hacer? Disminuyamos la frecuencia, disminuyamos el tiempo, disminuyamos perdón, ahorita me trabé, la intensidad de los Intensidad. ejercicios, sí, gracias, la intensidad de los ejercicios, ¿verdad? Cambiemos de ejercicio también, sí, tenemos alternativas más adelante cuando veamos específicamente la capacidad física, hay otras alternativas. Me voy a adelantar un poquito, pero por ejemplo, si alguien ya está muy estresado de tanto fútbol, pues este día vamos a llevarnos a todos a nadar. Con esta forma seguís manteniendo el trabajo de los músculos, pero estás enfocándolo desde otro punto de vista. Y de esta forma puedes realizar unas cargas a otros músculos que no hayan estado tan cargados y descansar un poquito las piernas, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una de las alternativas. Pero no basta con esto. También necesitamos hacer una evaluación de cómo están sus hábitos, cómo está su dieta. Probablemente pueda ser que solo con mejorar la dieta, él mejore su condición de sobreentrenamiento. Es decir, probablemente necesite suplemento vitamínico, ¿sí? Un poquito más de hidratación, ¿ya? Más de proteínas, tal vez más energía, o sea, más carbohidratos. Hay que ver si esta persona no está durmiendo bien, necesita tiempo para descansar y dormir. Hay que ver si hay otras tensiones de carácter cotidiano en la vida, ¿verdad? Que los tengan estresados. Tal vez alguien tiene problemas en casa, con la familia, en el trabajo, problemas económicos y esto no lo deje estar desempeñándose de forma adecuada. Y ver si también estamos realizando bien el periodo de relajación después de cada práctica, ¿verdad? Todo esto, o sea, es una cosa que lo tenemos que ver desde un aspecto multidisciplinario. No es solo una acción que podemos realizar, sino son varias. Bueno, ahora sí, hablando de la condición física, es muy importante porque si no tenemos condición física, no solo no vamos a desempeñarnos bien en la práctica deportiva y en la competencia, sino que vamos a estar propensos a lesiones siempre, 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 ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
la condición física. Pues la condición física incluye una serie de capacidades físicas, por supuesto, que nos van a ayudar a desarrollar nuestra condición óptima, ¿verdad? Dentro de estas capacidades hay unas básicas y otras específicas. Entre las básicas, pues siempre vamos a encontrar la resistencia, la velocidad, la fuerza y la flexibilidad. Pero es importante también desarrollar la agilidad, la coordinación, el equilibrio, la orientación y la técnica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todas estas van de la mano, ¿sí? Algunas nos preparan para las otras. Hay personas que traen de una forma innata por genética muy desarrollada alguna de estas. Entonces ya es un trabajo aún más fácil porque solo hay que enfocarnos en las otras. Sin embargo, no hay que descuidar una de la otra. Por ejemplo, en el caso del fútbol, es muy importante la fuerza, la velocidad y la resistencia. Pero si nos enfocamos únicamente en desarrollar estas tres y no desarrollamos la flexibilidad, no desarrollamos la coordinación ni la agilidad, probablemente este atleta no va a poder desempeñarse de la mejor manera y no va a poder triunfar y no nos va a dar los resultados que queremos que nos den. Entonces, todas estas van de la mano y unas son dependientes de la otra. Probablemente algunas sean más útiles que otras para el deporte específico que estemos hablando, pero siempre van a ser necesarias todas, ¿verdad? ¿Y cómo las vamos a desarrollar? Vamos a empezar viendo una de las principales, que es la fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es mover la articulación en una amplitud de movimiento contra una resistencia, con el objetivo de que el músculo produzca suficiente energía para mover los huesos, ¿sí? Si al mover los huesos va a mover nuestro aparato locomotor, es decir, para nosotros realizar actividad, ¿sí? ¿Por qué nos va a permitir la fuerza o los ¿Será que se escucha, compañeros? ¿O es mi internet? Se quedó mudo, profe. Es el tuyo, Fausto. Fausto. Se le fue la señal. A mí también se me pausó. No tengan pena, yo voy a seguir el curso, compañeros. Eso, profe, dele, aquí estamos atentos. Mel, hay que quede mejor. Dele, Sí, profesor. no tengan pena, ya no estudia, todos tienen 100, oye. Platicamos mañana mejor. A cómo se cocen los huevos sería muy bueno. Buena, Candy, buena. Hay que hacérselo, hombre, hay que Claro. hacérselo, por favor. Vamos. Son gustos habla a todos. Espero me puedan poner atención un momento. Parece que están dando planes de claro, dígale al profe. Compañero, ¿Me escuchan? Dígame. ¿Estamos de vuelta? Profe, buenas noches. yo había continuado con el curso, Nosotros ya lo vimos. Estamos de vuelta entonces, por favor. Gracias. Dijimos que Unos quieren seguir la habíamos clase, dice, profe. Ya sí, no quieren, pero esto es importante. Estábamos en fuerza, creo, ¿verdad? ¿Todavía estaban conmigo ahí? Sí, profe. Sí. Ahí. Entonces estamos diciendo que nos fortalece las articulaciones, ligamentos, tendones, músculos, incluso el hueso, ¿verdad? Debido a las cargas de resistencia que tienen, se vuelve más fuerte y de esta forma nos va a proteger de lesiones. Va a mejorar, la fuerza nos va a mejorar en las Profe, otras actitudes. perdone la interrupción, pero creo que no está compartiendo la pantalla. Híjole, gracias. Es que como nos desconectamos, vamos a ver. En la diapositiva de la fuerza se quedó, doctor. Sí, gracias. Ahorita vamos a revisar. Qué aplicado, Omar. Siempre. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ahí estamos, en esa, profe.
Oh, sí, en este estamos. Pues decía que la fuerza nos va a, el entrenamiento de fuerza nos va a ayudar a fortalecer articulaciones. También esta nos va a mejorar, a ayudar a mejorar otras aptitudes como es la velocidad, la resistencia, la agilidad y la potencia. Entonces, como pueden ver, el entrenamiento de fuerza es muy importante. ¿Cómo lo vamos a poder realizar? Hay varias formas, ¿verdad? El peso de máquina, por ejemplo, pues es lo que todos ya hemos. Hay máquinas específicas para diferentes grupos musculares. Ahí vamos a ver que para poder aumentar la resistencia y la intensidad del ejercicio, pues debemos de aumentar el peso. Entonces, esta es una ventaja que tenemos, ya que podemos modificarlo basados en la condición de cada quien, ¿verdad? Y de esa forma partir de un punto bajo para después llegar a un punto bastante fuerte. La ventaja de estas máquinas de peso es que tenemos una amplitud y un movimiento, una amplitud del movimiento y de la posición que la va a controlar la máquina. Entonces, nuestros músculos, que son los estabilizadores de las articulaciones, no van a trabajar mucho ahí y de esta forma podemos evitar algunas lesiones, ya que el movimiento está limitado. Tenemos la otra opción del peso libre. El peso libre no es otra cosa que los ejercicios que podamos hacer con mancuernas, con barras y con aquí también incluimos estas nuevas pesitas de bolita con agarrador, etcétera, ¿verdad? En estas vamos a ver que el peso también podemos aumentar la intensidad aumentando el peso de cada una de estas mancuernitas. La diferencia acá es que la amplitud del movimiento y el patrón no están limitados porque no hay una máquina que los controle, sino que van a estar limitadas por nuestros propios articulaciones, es decir, nuestros músculos estabilizadores de la articulación van a trabajar ahí para poder mantenerlos estables. Entonces hay que tener mucho cuidado de utilizar el peso adecuado, porque lo contrario vamos a tener lesión también. También podemos hacerlo, el entrenamiento de fuerza con peso corporal, ¿sí? Aquí vamos a tener una amplitud y un patrón de movimiento libre también. Sin embargo, aquí la diferencia es que el peso va a ser constante, ¿verdad? Aquí no podemos aumentar peso para aumentar la resistencia. El peso será constante, a excepción de que se aumente la masa muscular o se disminuya el porcentaje de grasa. De esa forma vamos a aumentar el peso, pero lo contrario siempre va a ser constante, ¿verdad? Esto también activa los músculos estabilizadores de las articulaciones, entonces también hay que tener mucho cuidado en esto. Va a haber una limitación para algunos atletas, ya que mientras más grandes y más corpulentos, probablemente sea más difícil el realizar algunas repeticiones de los ejercicios. Entonces, ¿los entrenamientos de fuerza previenen las lesiones? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí las previenen. Ya vimos que van a fortalecer nuestra articulación, nuestros ligamentos, nuestros tendones, los huesos, y entonces de esta forma van a estar más fuertes para resistir los impactos de las actividades deportivas que hagamos. Al mismo tiempo, esto es muy importante, el entrenamiento de fuerza, porque en actividades donde se utiliza mucho un tipo de grupo muscular y no se utiliza el otro va a quedar más débil y entonces puede haber una lesión. Por ejemplo, en el fútbol, ¿verdad? El jugador que es diestro o derecho, pues él siempre va a conducir con la pierna derecha, va a patear con la pierna derecha, probablemente tenga muy desarrollada la fuerza ahí, pero en algún momento de la competencia va a tener que patear con la pierna izquierda. Y ahí, si no la tiene desarrollada, puede haber una lesión. Entonces, los entrenamientos de fuerza, de una forma programada y que sea bilateral, va a permitir que la otra pierna, que no es la que usas regularmente, va a estar en las mismas condiciones de, por lo menos de fuerza, para poder hacerle frente a las demandas que tenga la competencia, ¿verdad? Entonces, esa es una gran ventaja. También los músculos de la estabilización, ¿verdad? También ahí. Entonces, Perdón, eso también sirve mucho para también trabajar la masa muscular y evitar las lesiones, el trabajar ambos. Eso es clave por porque, supuesto. exactamente, es clave trabajar ambos porque se evitan lesiones y el trabajo de masa muscular ayuda un montón. Exactamente, eso también. De esa forma podemos evitar las lesiones. Ahora, claro, siempre tenemos que tener algunas precauciones, ¿verdad? Recordemos que, como ya lo habíamos hablado en otras clases, se debe iniciar de una forma progresiva, ¿verdad?
a meterle el peso máximo, porque entonces nosotros lo que vamos a hacer es favorecer la lesión. Tiene que ir acorde a la condición física de cada deportista, ¿sí? Recordar también que necesitamos dar periodos de descanso, porque ahí es donde realmente se obtienen los resultados del entrenamiento y obviamente tiene que ir secundado de una buena alimentación e hidratación. De lo contrario, no va a tener efecto nuestro entrenamiento. Pasamos a otro tipo de entrenamiento que es el Dirigido entrenamiento también en por un circuito. profesional, profe. Este entrenamiento, todo, por supuesto, todo debe ser dirigido con un profesional para sacarle los beneficios máximos, ¿verdad? Claro, cada quien puede venir con la experiencia propia a tratar de hacer algo, pero si estás con un profesional, eso es lo ideal, porque él va a saber qué es lo que necesitas basado en la práctica que tengas, ¿verdad? En la disciplina deportiva. Entonces, el entrenamiento de circuito, ¿sí? El entrenamiento de circuito es uno de los favoritos de los entrenadores a todo nivel, ¿verdad? Y este consiste en una serie de ejercicios consecutivos cronometrados, hechos uno tras de otro y con un periodo de descanso variable, ¿verdad? Esto se volvió popular y muy efectivo ahorita en la pandemia, sobre todo el año pasado, cuando se cerraron todos los centros deportivos y cuando todos los atletas de alto rendimiento no podían asistir a sus instalaciones, pues los entrenadores empezaron a idear ahí circuitos de entrenamientos para poderlos hacer en casa, ¿verdad? Y de esta forma mantener una cierta condición física para no perder todo el trabajo. ¿Y cuáles son las ventajas o las características de este entrenamiento en circuito? Pues este entrenamiento en circuito, por ser de una alta demanda energética, va a provocar un estrés especial en el cuerpo, ya que son ejercicios continuos, intensos, con poco tiempo de descanso, ¿verdad? Entonces se hace un buen estrés a nivel muscular. Obviamente tiene la gran ventaja que es modificable por completo dependiendo de los objetivos que querramos. Hoy podemos hacer un circuito solo de pierna, mañana podemos hacer un circuito cardiovascular, luego lo podemos modificar porque necesitamos que tenga fuerza de brazo, o alguien con una lesión de hombro, pues puede hacer un circuito solo de abdominales. Es completamente modificable y adaptable para todo tipo de atleta, no importa su condición física, ¿verdad? Es muy eficaz, ya que nos toma poco tiempo en hacerlo, obviamente dependiendo de lo que uno programe, pero es súper eficaz, ya que en poco tiempo podemos hacer un trabajo muy intenso y tener resultados importantes. Y por supuesto que es súper versátil, ya que lo podemos practicar en cualquier lugar, los costos son bajos, no se necesita de mucho equipo. Les repito, la prueba de esto fue la pandemia. Este fue el tipo de entrenamiento que más se utilizó en todos los atletas de alto rendimiento para que no perdieran su condición física. ¿Qué tipos de entrenamiento por circuito hay? Pues está el entrenamiento cronometrado, ¿verdad? Donde designamos un tipo de ejercicio para un tiempo específico de trabajo con un tiempo específico de descanso. Un ejemplo claro podría ser sentadillas por 30 segundos con 30 segundos de descanso, por decir algo, ¿verdad? Tenemos el tipo de competición en la cual vamos a designar un tipo de ejercicio específico en un tiempo determinado y que el atleta pueda hacer la mayor cantidad de repeticiones posible y cada vez irse tratando de superar en el mismo tiempo. Tenemos el de repetición, que este es muy útil para grupos grandes y que sobre todo no tienen la misma capacidad física entre ellos. Entonces podemos poner grupos avanzados con repeticiones más numerosas, con un grupo intermedio con ya menos y un grupo principiante con mucho menor repetición, ¿verdad? Este es el tipo de circuito. Y por supuesto están los circuitos ya del deporte específico, donde van a tener la diferencia que van a ser ejercicios específicos de la disciplina deportiva, ¿verdad? Circuitos de toque en corto, circuitos de velocidad, circuitos de potencia, etcétera, ¿verdad? Posteriormente a eso tenemos también el tipo de entrenamiento que es el entrenamiento combinado, ¿sí? El entrenamiento combinado no es otra cosa más que el uso de actividades, de diferentes actividades,
para conseguir el acondicionamiento físico de todo el cuerpo, principalmente actividades que sean distintas a las que se practican en la disciplina deportiva. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un futbolista que hace mucho trabajo de pierna, todos los días practicando en la cancha, etcétera, etcétera, pues de pronto nosotros en nuestro programa de entrenamiento vamos a decidir que el día de hoy lo vamos a poner a hacer bicicleta de montaña. De esta forma vamos a cambiar el tipo de actividad que él está haciendo, aunque vamos a seguir trabajando su fuerza de piernas, pero enfocada desde otro ángulo, ¿verdad? Esto nos va a servir mucho al equilibrio muscular, lo que hablábamos hace ratito, porque también nos va a ayudar a desarrollar fuerza, masa muscular en otros grupos musculares que no se trabajan siempre y que nos van a dar un equilibrio, ¿verdad? Recuérdense que tenemos, en toda actividad física tenemos el músculo agonista y el antagonista, es decir, el que hace la contracción y el otro grupo muscular que hace la relajación para que pueda haber el movimiento. Entonces, este entrenamiento combinado nos va a permitir que no solo el músculo agonista, que es el que hace el trabajo, esté desarrollado, sino también el grupo antagonista, y de esta forma evitemos lesiones porque uno está más desarrollado que el otro. Lo que sí tiene que quedar claro es que este entrenamiento combinado no puede usarse como una única herramienta para el desarrollo de la disciplina deportiva que querramos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un entrenamiento combinado para un futbolista puede ser en una pretemporada que esté haciendo pesas, que esté saliendo a correr, etcétera, etcétera. Pero si solo se enfoca en eso, obviamente va a descuidar lo que es la técnica y todo, y el dominio de balón, y entonces de nada me va a servir que corra los 90 minutos del partido si no puede parar un balón, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. Y aquí viene un poquito la aplicación de estos entrenamientos. Y lo que me preguntaba, ¿qué podemos hacer para evitar el sobreentrenamiento? Pues justamente es el entrenamiento combinado. Es una gran alternativa para evitar el sobreentrenamiento. Es decir, ya tenemos una alta carga muscular por estar haciendo mucha fuerza de pierna para un futbolista, pues hoy vamos a ir a hacer gimnasio, pero esta vez solo vamos a trabajar el tren superior, ¿verdad? Eso podría ser una gran alternativa para evitar el sobreentrenamiento. Diferente tipo de entrenamientos para diferentes tipos de músculos o los mismos, pero enfocándolos desde otra perspectiva, ¿verdad? Y por último tenemos el entrenamiento pliométrico, ¿sí? El entrenamiento pliométrico parece una palabra un poquito difícil hasta de pronunciar, pero no es algo muy complicado. Si vamos a la definición, que puede que no se entienda, no es otra cosa más que la contracción excéntrica del músculo que es seguida de una contracción concéntrica de forma inmediata, potente y veloz. Si lo decimos así, por supuesto que no se entiende, pero tenemos que recordar lo que vimos en las primeras clases, las contracciones musculares. Tenemos la contracción isométrica, que es la contracción isométrica, ¿verdad? Que es solo sosteniéndolo sin hacer ningún movimiento de la articulación. La contracción concéntrica, ¿sí? Cuando el movimiento es aproximarlo. Aquí se contrae el músculo. Y la excéntrica, donde se estira el músculo, ¿sí? Sabiendo eso, el entrenamiento pleomórfico es, aquí vemos bien, la fase excéntrica, la transición, y la concéntrica, cuando explota el movimiento, ¿sí? Tomando en cuenta esto, podemos decir prácticamente que un entrenamiento pliométrico incluye todo tipo de ejercicio que se refiera a saltos, ¿sí? Saltos, brincos, ¿ya? De esa forma lo podemos entender mucho más sencillo. Son todos aquellos ejercicios que realizamos con saltos, ¿sí? Pueden ser de forma intermitente, pueden ser sobre un banco, pueden ser directo del suelo, puede ser para un lado o para el otro, todo lo que implique saltos. ¿Por qué este entrenamiento es muy importante? Porque nos va a aumentar la potencia muscular, porque aquí realizamos toda la contracción del músculo, tanto concéntrica como excéntrica, de una forma rápida, de una forma veloz.
de una forma explosiva, ¿sí? ¿Y esto en qué se traduce? Pues básicamente en potencia, ¿verdad? En potencia, un salto alto porque estamos con todo un sprint, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, por ser un ejercicio o una contracción muscular completa y sobre todo rápida, si no estamos bien preparados, este tipo de ejercicios son los que más lesión nos pueden dar. Entonces es muy importante practicarlos de una forma paulatina, progresiva y dependiendo de las condiciones de cada deportista, ¿verdad? Son muy importantes en la rehabilitación y en la prevención de lesiones, como ya lo decía, porque te va a preparar al músculo para su máximo desempeño en el corto tiempo, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Porque lo que a veces la gente no entiende es que en la contracción excéntrica, es decir, cuando se estira el músculo, se produce más fuerza que incluso en la concéntrica cuando uno lo acorta. Se dice que se produce hasta 3 veces de fuerza, 3 veces más de fuerza. Entonces, si solo nos enfocamos en un entrenamiento de fuerza, por ejemplo, en el bíceps, de solo la contracción levantando pesas, a la hora de que alguien quiera tirar un golpe, se va a lesionar, ¿verdad? Porque no tiene esa capacidad el músculo de la contracción extrínseca, ¿verdad? Entonces es muy importante en las rehabilitaciones trabajar todo este tipo de ejercicios de salto, etc. Por supuesto, como lo habíamos dicho, no es apto para todos los deportistas. Con esto me refiero a los deportistas que son principiantes o que solo son, que lo hacen por hobby, ¿verdad? Este tipo de ejercicios deben ser realizados en atletas de alto rendimiento y que hayan tenido una preparación importante, ¿verdad? Se menciona que para poder hacer este tipo de ejercicios, el atleta debe ser capaz de aguantar 1.5 de su peso corporal en fuerza, ¿verdad? Por último, ya casi para terminar, vamos a hablar de los estiramientos y la flexibilidad, que ya los habíamos tocado en el punto de calentamiento y de relajación, que vimos que eran muy importantes, pero también se usan en el entrenamiento, o sea, en el entrenamiento que ha sido programado. ¿Y por qué? Porque nos van a dar muchos beneficios. Entre ellos, vamos a encontrar la amplitud de los movimientos en el músculo, ¿verdad? Al momento de estirarlos, nos van a reducir la tensión de este y de esta forma vamos a poder aumentar nuestro rango de movilización de la articulación. Esto es muy, muy importante en el fútbol sobre todo, ¿sí? Mientras más flexibles seamos, por ejemplo, a la hora de patear un balón, ese movimiento de extensión de la pierna para patear un balón, mientras más amplitud de movimiento tengamos, por simple física, va a ser mejor nuestro disparo, ¿verdad? Entonces, estos estiramientos son de suma importancia y a veces no les damos la importancia que merecen. Por supuesto que vamos a tener una reducción del dolor muscular post ejercicio por todo lo que habíamos platicado en la clase anterior del aumento de la circulación, el aumento de la oxigenación, la liberación de toxinas, etcétera, ¿verdad? Va a reducir nuestra fatiga al momento de volverlos más flexibles, ¿sí? Se van a tensar menos y de esta forma van a consumir menos energía. Por supuesto que nos van a mejorar la postura, ¿sí? Y van a desarrollar la conciencia corporal. Algunos mitos que tenemos que tener claros sobre esto de los estiramientos. Dicen, ¿cuándo debo estirar? ¿Debo estirar al inicio o al final de la práctica deportiva? Pues obviamente ya todos nos dimos cuenta que debe ser en ambos, ¿verdad? Al inicio, claro que cada uno va a tener diferente finalidad. La del inicio, la finalidad es prepararlo para la actividad y la del final, la finalidad, valga la redundancia, es la recuperación, ¿verdad? La eliminación de toxinas, etcétera. ¿Cuánto debe durar el estiramiento? Esto es muy variable, pero por lo general podemos decir que de entre 10 segundos hasta 60, dependiendo de nuestros objetivos y de lo que querramos y de la capacidad del deportista. Para alguien que hace un ejercicio por hobby, que lo único que quiere es eliminar toxinas y evitar el dolor, pues con 10 segundos va a ser suficiente. Para alguien que quiera aumentar su flexibilidad,
como en un atleta de alto rendimiento, como lo hablamos hace un poquito, probablemente vaya a tener que necesitar 60 segundos o incluso más. Claro que todo esto va a ser de manera progresiva, ¿verdad? No va a ser de un solo todos los 60. Vamos a empezar al principio con 10, poco a poco, conforme vaya ganando la flexibilidad, ya vaya a poder hacer más tiempo. ¿Cuáles son los buenos estiramientos y los malos? Se han escuchado por ahí que hay buenos estiramientos, que hay malos estiramientos, pero realmente todos son buenos. Lo que pasa es que no todos son para todas las personas. Permítame un segundo. ¿Aló? Jenny, le urge, disculpe. Yo le doy una llamada, perdone, oye, gracias. Perdón, gracias, es que no podía dejar de contestar eso. Entonces, todos los estiramientos son buenos, pero no son aptos para todas las personas. Por ejemplo, si alguien está lesionado de un hombro, no lo voy a poner a hacer estiramientos de hombro, pero eso no quiere decir que los estiramientos de hombro sean malos, pues son malos para él en ese momento, ¿verdad? Entonces, ese es otro mito porque hay gente que dice, no, ese estiramiento es malo, ese no sirve, ese solo te va a lesionar. No, depende. Si no duele, no sirve, ¿verdad? Hay que estirarse y que sintas el dolor, que sintas el tirón. Eso es completamente falso. Ese es un mito que todo el mundo confunde, es falso. El estiramiento no debe ser doloroso. El estiramiento debe ser placentero, ¿sí? Nosotros nuestros músculos tienen un reflejo de contracción cuando se están elongando demasiado. Esto con la finalidad de prevenir rupturas, ¿sí? Entonces, si estamos estirando mucho, el dolor se siente porque el músculo ya está llegando a su capacidad y de forma refleja se contrae para evitar que se rompa. Entonces, esto provoca el dolor y puede provocar lesiones. Entonces, el estiramiento debe ser suave, progresivo, relajante, ¿sí? No tiene que doler. No necesariamente tenemos que llegar a tocarnos la punta de los pies. Si ahorita no puede y solo llega hasta las rodillas, pues que empiece a las rodillas y conforme vaya aumentando su capacidad y los vaya repitiendo y los vaya siguiendo haciendo, pues va a desarrollar esa flexibilidad y poco a poco va a llegar hasta donde tiene que llegar. Pero no debe doler. Y eso fue lo último para la clase de hoy. No sé si tenemos alguna duda. Doctor, solo ¿cómo se sabe si se está haciendo bien el estiramiento, doctor? Sí, mira, pues es lo que te digo. Obviamente la técnica tiene que ser muy importante y esa pues ustedes la van a ir viendo, me imagino que en otros cursos, si no es que ya la vieron, con las técnicas de estiramientos propias, ¿verdad? Pero ¿cómo se debe saber? El atleta debe sentir, insisto, él se debe sentir relajado, o sea, se tiene que sentir rico el estiramiento, ¿me entiende? No tiene que ser algo que tense todo y que duela, porque ahí es donde lo estamos haciendo mal. El estiramiento prácticamente sirve para relajar y para aumentar la flexibilidad. Entonces, esa es la clave. No tiene que doler, tiene que sentirse rico, ¿sí? Eso es lo único. No sé si alguien, me imagino que Doc, todos... la postura, Doc, disculpe, sí. La posición o la postura del atleta tiene mucho que ver no solo para mejorar, sino también para relajar según lo que se está haciendo en base a lo que se planifica, ¿verdad? Si es para iniciar o si es para finalizar, la postura creo que tiene mucho que ver en esa parte que el profe Omar estaba preguntando. Por supuesto, por supuesto. A eso me refería yo con la técnica del estiramiento, ¿verdad? Hay diferentes técnicas dependiendo del área del grupo muscular que vas a estirar, la posición que tenés que adaptar, porque si te pones mal, lo que vas a hacer es provocarte una lesión o simple y sencillamente no vas a hacer el trabajo objetivo, ¿verdad? Ahora, con la técnica, ahí sí eso es tema de otra clase e incluso de otro curso, ¿verdad? Eso, ahorita el objetivo es que el estiramiento debe hacerse para prevenir la lesión. Eso era lo principal de esto, enfatizar, ¿verdad? que sin tirones, sin jalones y solamente es aflojar. Ellos tienen que saber y es importante también guiarlos porque muchas veces solo los ponen, bueno, estiren, pero no se dicen qué ejercicios son necesarios y hay que especificar porque si es después de un partido, realmente lo único que se necesita aflojar es la parte inferior, ¿verdad? Saber que tienen que aflojar las piernas y todo.
Entonces, enseñar el movimiento y guiarlo y observarlo también, porque uno se puede dar cuenta en ese aspecto. Fíjate que sí, sí, muy bien lo que dijiste, aunque sí discrepo contigo en una cosa nada más, y esto sí se me pasó, lo importante, sobre todo enfocándome en prevenir lesiones nuevamente, ¿verdad? El estiramiento debe ser completo, ¿sí? Completo. Si solo fue fútbol, no solo las piernas. Debemos de hacer estiramientos de brazos, de hombros, incluso de abdomen, porque todos los músculos estuvieron involucrados en el juego o en la competencia. Entonces, de esa forma, debemos estirarlos todos. Aparte que están circulando toxinas que vienen desarrollándose por la producción de energía del músculo y que no están solo en los músculos de las piernas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también pero por lo demás que me dijiste, completamente de acuerdo. Y otra cosa que se me olvidó. Lo que yo digo, sí, tenés razón y está bien, pero muchas veces, por ejemplo, yo me he dado cuenta, y es un ejemplo, ¿verdad? Lastimosamente no me gusta ponerme ejemplo, pero es la realidad. No, está Aquí bien. nadie estira al finalizar, yo sí los pongo a estirar. Me han Sí, enseñado a hacerlo. No, Incluso, y tienes razón, porque dices, estira y solo se jalan los deditos de la mano, ¿verdad? Y ya no o estiraron se porque no ponen les de dijiste. puntillas y ya agarran sus Correcto. cosas y se Sí, van. sí, Y en las chamuscas completamente de ni lo acuerdo. hacen realmente. Pero Completamente sí de yo he acuerdo. enfatizado y me he dado cuenta mucho de que ayuda muchísimo, aunque sean los 20 segundos, los 60 segundos, el bien hecho, el enseñarle un par de movimientos y estirar un poco funciona. Normalmente, como no se acostumbra y ya uno está saliendo y ya viene el otro equipo a jugar o ya hay que salirnos, es muy complicado. Entonces, era lo que decía que se enfatiza, ¿verdad? Por ejemplo, el fin de semana que jugó el Pozo de Murcia, que estaba jugando contra el Inter, me dio risa de que los dos equipos se pusieron a estirar al finalizar juntos. O sea, terminaron, se dieron las manos y todo, y los dos estaban estirando. Entonces, sí es clave porque se mira el desgaste, pero también la preparación que hay de cuidar lesiones y prepararse para la siguiente. Entonces, aunque sea de poco tiempo, pero sí enfatizarlo mucho en hacerlo. Excelente, gracias. Sí, perfecto, completamente de acuerdo. Por ahí me preguntaban, ¿recomiendan estirar en parejas? Sí, pero eso ya son prácticamente técnicas de estiramiento que, como te digo, estoy seguro que las van a ver en algún otro curso y todo eso. Cualquier técnica bien hecha es bienvenida, ¿verdad? En parejas o como sea. Y lo otro que se me había olvidado y que es muy importante en el estiramiento, es la relajación total, es decir, la respiración. Debemos aprender y enseñarles también, como decía aquí, a respirar profundo y exhalar despacio mientras está haciendo el ejercicio de estiramiento. De esa forma vamos a oxigenar mejor nuestra sangre y por ende nuestros tejidos, ¿verdad? Profe, ¿sí? tengo una duda. Sí. En otro de los cursos nos platicaron también un poquito acerca del stretching y una de las cosas que nos mencionaron fue la durabilidad. Está en el rango que usted nos mencionó, solo que ahí fueron un poquito más específicos y nos dijeron de que debía de hacerse más o menos por 45 segundos. Lo otro que nos dijeron, y ahí es donde me da la duda, es que debe de sentirse un poquito de dolor, nos dijeron. Digamos que yo, como un poquito en broma, lo he dicho con los compañeros acá, de que antes de ponérselo a hacer a los patojos, yo también trato de hacerlo, ¿verdad? Digamos, en los ejercicios que hago. Y entonces sí me di cuenta que, digamos, al hacer estiramientos, uno empieza, digamos, sin sentir ninguna resistencia o dolor, pero cuando uno va contando los segundos, llega, digamos, ya a partir del 20, empieza a doler un poquito, ¿verdad? Y entonces entre los 20 y 30, digamos, ya se siente un poquito de dolor. No es un dolor que vaya a lastimar, un dolor que, digamos, que sea como de reflejo, como el que mencionaba usted, ¿verdad? Pero sí se siente un poquito de dolor. Entonces me dio un poco de duda porque usted dijo no debe de causar dolor, debe ser de relajación. Entonces tal vez ahí, no sé si me puede aclarar un poquito eso. Justamente, fíjate que ese es el punto. Lo que pasa es que, mira, el cuerpo humano es increíblemente eficiente para todo y para todo avisa, ¿sí? Entonces, yo insisto, ese dolorcito lo que te está diciendo es, estás llegando al límite del estiramiento, ¿sí? Y es un dolor que es prácticamente protector, porque de no tenerlo, continuarías con el tiempo o con la intensidad del estiramiento y lo que vas a hacer es una lesión.
Entonces, lo que te está diciendo es, por decirte algo, estoy estirando y ya llevo 20 segundos y a los 20 segundos empiezo a sentir ese dolorcito pequeño, lo que te está diciendo es, aquí estás llegando a tu límite, ¿sí? Estás llegando a tu límite, o le bajas a la intensidad o le bajas al tiempo, ¿sí? Y entonces, y si te das cuenta, conforme vayan continuando con esos ejercicios de forma recurrente, después eso ya no va a ser a los 20 segundos, sino probablemente vaya a ser a los 30 y luego a los 40. Entonces, por eso es que yo te digo que no se debe sentir dolor, porque ahí es justo cuando ya estamos llegando al límite de... Lo que pasa es que no tenemos otra forma para saberlo, ¿verdad? Si no empiezas a sentir dolor, seguiríamos. Entonces, esa es la única... Lo ideal sería no sentirlo, pero ya cuando lo sientes, lo que te está diciendo es hasta ahí llegaste. Bájale un poquito la intensidad o bájale el tiempo. Eso es lo que te digo, porque ese dolor se produce fisiológicamente hablando, precisamente por este reflejo de contracción que tienen los músculos, ¿verdad? Entonces, ahí es esa pequeña línea muy delgadita que tenemos que tener mucho ojo y saber instruir a nuestros muchachos, a nuestros atletas, para que no la pasen por alto, porque el problema es que cuando sienten ese dolorcito dicen, ahí está el trabajo, y ahí es donde le dan más duro, ¿verdad? Y ahí es donde puedes presentar estas lesiones. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Si ya no hay dudas, entonces creo que despedimos la clase el día de hoy. Me gustó, hubo más participación. Entonces, será hasta la siguiente. Como siempre, les vuelvo a repetir, la otra semana, el día lunes, yo subo el examen. Lo voy a subir. Van a tener 24 horas para... va a haber clase. Yo voy a... de mañana y pasado mañana y va a haber clase. También va a haber... de esa clase, ¿verdad? Pero con la modalidad que quedamos ahora, de que los voy a enviar al finalizar la clase para que sea más fácil para ustedes. Y recordándoles que estoy en toda la buena voluntad de hacer un refuerzo o un reforzamiento de algún tema en específico que a ustedes les interese y que no haya quedado del todo claro. ¿Estamos bien ahí? Janet, no sé si... Sí, fíjate que con una duda sobre los masajes y el estiramiento. Entre estas dos técnicas, ¿cuál considera usted que es más apta para una recuperación? Lo que pasa es que las dos técnicas tienen objetivos similares, pero... ¿O cuál de las dos es más? Ya se fue, señora. ¿Qué hay, pana? Se fue el audio, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Cómo está No, Gregory? porque habló Gregory, se fue el audio. No va a haber. Él no Así habla, Examen. él ladra. Pura lata. Son bromas, Defendete, hermano. Gregory. Ya Son bromas. terminamos, muchachos. Son bromas, hermano. Cállate, Omar. Voy a hablar con profe Summit. En caso de usted. Excelente. Ya volví, qué bueno que están aquí todavía. Ya vamos a terminar. ¿Me escuchan? Estamos nítidos, profe.
Vaya, pues Sí, sí. Janet, lo que te estaba diciendo, disculpa ahí que se falló la No red. importa. Pues como te decía, el estiramiento es para los grupos musculares en general, ¿sí? Un masaje se puede ir a un grupo muscular específico si es necesario. Claro que también te puede servir para los grupos generales, pero eso podemos ser un poquito más específicos y el objetivo del masaje es estimular la circulación, ¿sí? Y la contracción muscular para que haya un mejor flujo sanguíneo, que a la larga es más o menos el mismo objetivo del estiramiento, pero ya viste aquí en la clase que el estiramiento también tiene algunos otros beneficios. Yo no creo que habría que enfocarse en cuál es mejor que el otro, sino que podríamos verlo como que son complementarios. Doc, Gracias, disculpe. profe. Gracias. Sí, Víctor. Doc, disculpe, Doc. Fíjese que yo en alguna oportunidad vi algunos jugadores de Guastatoya del equipo de Liga Mayor que pedían masaje con jabón. ¿Qué sustancia, o sea, qué beneficio podrá tener? Porque hay masaje con aceite y otras cuestiones, con cremas, pero en esta oportunidad yo vi que la mayoría de jugadores pues pedían un masaje con jabón después de alguna serie de entrenamiento, mayormente cuando habían 2 o 3 turnos de la pretemporada principalmente. ¿En qué ayuda esa parte, mi doc? Mira, te voy a ser honesto, tengo muy poco conocimiento de este tema, pero yo lo enfocaría en ver si, qué sustancias tendría ese jabón, si es un jabón especial, porque si fuera un jabón normal cualquiera, yo creo que la única razón sería para disminuir la fricción a la hora de hacer el masaje y el aroma que se siente relajante, pero puede ser que tenga alguna sustancia especial. Sin embargo, honestamente, te prometo que lo voy a investigar porque ahí sí, hoy sí me agarraste en gallo porque no tengo mucho conocimiento yo de ese tipo de técnicas. Y por eso es lo bonito de estas charlas, de que todos podemos estarnos ayudando y poderlo ir a investigar. O si alguien tiene algún conocimiento, bienvenido, por favor. Jabón marihuanol, tal vez es. Al Sí, eso sí. igual que los masajes con talcos también yo lo he visto. Ok, bueno, me queda de tarea a mí también, ya vieron, ya me pusieron tarea. Entonces, lo Otra voy a ir a tarea, Doc, investigar. con salivita. Esos ya son de otro tipo. Esos ya son de otro tipo. Son para otra clase también. Bueno, sí, pero yo sigo pensando, como dice Pablo, que debe ser únicamente para relajar. Pero vamos a irlo a investigar, de pronto hay algo ahí que no sepamos. O tal vez para quitar la mugre nada más. Sí, puede ser Profe que no se Víctor, hubiera bañado. ¿Ah? para que no pidió otra cosa. Ese jabón de coche, mucha. Bueno, Doctor, tengo una excelente. consulta. Para el ¿Qué día más? de hoy, en la clase del día de hoy, usted va a enviar... Sí, te tengo pendiente la clase anterior y el link porque para eran más o menos complementarias. Por eso no la envié la vez anterior. Entonces, yo envío las dos clases, envío el link para el examen, por favor, no vayan a olvidar hacer su examen. Envío el link para el examen ahorita al terminar la clase, tienen hasta a las 0 horas del día de mañana para entregarlo, por favor. Si lo entregan tarde, van a tener 0. Y nada más, me gustó hoy la clase, fue un poquito más interactiva. Doctor, ahí tiene cuidado si pasa por WhatsApp. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por esos del jabón. Por el jabón. Sí, está fregado, ¿no? Y lo peor es que si lo botan, hay que recogerlo. Profe, disculpe, ¿ya tendrá las notas o tendrá? Ahorita todavía no tengo avances, creo que al terminar el primer parcial les voy a dar avances de cómo van para poder discutirlo ahí si alguno todavía tiene algún inconveniente o algún problema, ¿verdad? Entonces, si no hay más dudas, creo que damos por terminado. Profe, disculpe, ¿hasta qué horas dijo que podíamos llenarlo la evaluación? Bueno, el examen cortito de hoy tienen hasta hoy a medianoche, ¿verdad? El de la clase, eso sí es lo único, hasta hoy a medianoche. Ahora, cuando sea el parcial, ese lo subo yo el día lunes antes de la clase y tienen 24 horas para hacerlo. Perfecto. Doctor, perdone de nuevo, el examen
hasta las 12 de hoy o hasta las 12 de mañana. El 24 parcialito, el que hacíamos al inicio de cada clase, que lo voy a mandar hoy, es hasta la medianoche de hoy. ¿Sí? Ok. Tiene que ser hoy, porque si no tampoco tendría chiste. Tiene que ser hoy. La única ventaja que estamos dando es de que primero explicamos la clase para que esté un poquito más claro y sea más fácil para ustedes, pero tampoco van a tener toda la Y en la semana. nueva modalidad va a ser también hasta medianoche del mismo día que dé la Sí, clase. así va a ser a partir de ahora el sistema. Entramos, el único link que mando es asistencia, damos la clase, finalizamos la clase y al WhatsApp les mando el link del examen que deben entregarlo antes que termine el día. Ok. ¿Estamos claros en eso entonces? Así es. Perfecto. Entonces, Doc. a estudiar, pues, muchachos, porque se viene el parcial y son bastantes puntos. Repito, si necesitan refuerzo, lo platicamos, nos ponemos de acuerdo y podemos hacerlo incluso antes de la otra semana para que quede más, para que estén más preparados para su examen. Gracias, Doc. Bueno, que tengan buena noche todos. Hasta luego. Buenas noches, Doc. Muchas gracias, buenas noches. Bendiciones, mi Doc. Doc, ¿va a Buenas compartir el documento ahorita de una vez? No. El documento de la siguiente clase se los comparto entre mañana y pasado. Ana lo debería de subir de una vez al WhatsApp. Sí, es que todavía me falta afinar algunos detalles. Lo que pasa es que es un curso bien complejo y trato de hacerlo lo más enfocado a lo que queremos acá, que es para entrenadores. Entonces, no solo es de subir el texto solo así, porque hay muchas cosas que tengo que quitarle que son más científicas o más específicas y que no van con lo que ustedes deben de aprender. Profe, yo creo que el que se refiere la Miss es el de ahorita, para tenerlo. Ah, el de la clase de hoy. Sí, correcto. Sí. Ah, ese ya está, es que es el mismo que usamos para la semana pasada, por eso se los escribí, creo que fue el jueves o viernes, porque si se dieron cuenta, lo partimos en dos. La primera clase, la semana pasada, vimos hasta la mitad, hasta lo que era creo que la relajación, y hoy comenzamos la parte de los principios FIT, que eran del mismo documento. Sí, doctor, así es, estamos enterados. Gracias. Entonces, el documento de la clase de hoy era el mismo que se mandó para la clase anterior. ¿Podría enviar de una vez el formulario del examen? Así respondo. Ahorita lo voy a enviar. Solo doy finalizado esto y se los envío inmediato. Ok, gracias. No. Doctor.